Buenas tardes, soy Francisco Rodríguez Lucena, farmacéutico especialista del Hospital Vega Baja, en concreto del área de pacientes externos. En estos 10-15 minutos os voy a hablar de la optimización de la vía de la endotelina en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Como ligera pincelada, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, grave y progresiva que se caracteriza por la presencia de una hipertensión pulmonar precapilar con una elevada resistencia vascular pulmonar. Recordemos que sin una terapia eficaz, esta enfermedad puede progresar a una disfunción ventricular derecha y conllevar una supervivencia no superior a los 3 años desde el diagnóstico. ¿Por qué se debe esto? Se debe a que el diagnóstico es un diagnóstico complejo, ya que los síntomas son inespecíficos, como el síncope, la angina, el dolor torácico, la debilidad, que están relacionados con una disfunción ligeramente progresiva del ventrículo derecho. Tanto es así que se ha visto que el tiempo desde el inicio de estos síntomas hasta el diagnóstico puede ser de media superior a 3 años. Y que estos pacientes, en el momento del diagnóstico, ya se pueden encontrar en un elevado porcentaje, en un 62%, en el nivel de riesgo intermedio, consiguiendo una reducción hasta un 40% en los pacientes en los que se realiza tratamiento. En cuanto a la evaluación del riesgo se realiza en base a unos factores pronósticos de mortalidad estimada a 1 año, que se debe básicamente a la presencia o la gravedad de los síntomas que ya hemos comentado o de otros test, como el test de la marcha de los 6 minutos o el test del esfuerzo cardiopulmonar, clasificando a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento tras el inicio del tratamiento. Por lo tanto, la hipertensión arterial pulmonar, como hemos dicho, conduce progresivamente a una insuficiencia cardíaca derecha y, en los casos más graves, a la muerte. Es muy importante el momento del diagnóstico, como hemos dicho, ya que se ve que en función de la clase funcional de la OMS en la que se encuentra el paciente con respecto a la hipertensión arterial pulmonar, la supervivencia a los 5 años es bastante diferente. Podemos encontrar pacientes que han sido diagnosticados de manera precoz o que con el tratamiento han conseguido establecerse en una clase funcional 1 con una supervivencia global a 5 años del 88%, frente a pacientes en los que ya se encuentran en una clase funcional 4, que la supervivencia baja hasta un 27,2% a los 5 años. Eso también se ve reflejado en los estudios de calidad de vida según la clase funcional. Ya hemos visto que todos los parámetros, en función de la clase funcional, siempre van a dar valores más altos en clases funcionales 1 o 2 frente a clases funcionales 3 o 4. Y a su vez lo mismo se establece en cuanto al mantenimiento de la actividad laboral, que vemos que pacientes de diagnóstico precoz que se mantienen en clase funcional 1 mantienen una vida laboral en un alto porcentaje frente a pacientes de clase funcional 3 o 4 en los cuales la vida laboral es prácticamente nula. Pues muy bien, en estos pacientes, ¿qué opciones terapéuticas nos encontramos? En cuanto a las recomendaciones, son recomendaciones de las sociedades científicas publicadas desde 2018-2019, periodo prepandémico, pero bueno, ya salió también un artículo en 2021 de la Sociedad Española de Cardiología que mantiene este cuadro de recomendaciones. De esta forma, un paciente con una hipertensión arterial pulmonar confirmada iniciaría tratamiento prácticamente en un alto porcentaje en combinaciones dobles. Vemos que el papel de la monoterapia inicial en pacientes con hipertensión arterial pulmonar es bastante residual y que la gran mayoría de pacientes de riesgo bajo o intermedio van a iniciar con una doble terapia oral. En el caso de que en el momento del diagnóstico el riesgo establecido en este paciente sea un riesgo alto, estaríamos hablando ya de combinaciones de triple terapia en las cuales habría análogos de prostaciclinas con perfusión intravenosa. También cabe recordar que en pacientes de riesgo bajo e intermedio, si tras un seguimiento del tratamiento de estos pacientes en 6-12 meses el paciente mantiene un riesgo intermedio en cuanto a la clasificación de la OMS, estaríamos hablando de que también sería candidato a una triple terapia. ¿Qué es la triple terapia? Pues un medicamento de las 3 vías terapéuticas. En concreto, en estos minutos lo que vamos a hablar sobre todo es de la vía de la endotelina y de los antagonistas de los receptores de la endotelina. Actualmente en el mercado tenemos Bosentan, Ambrisentan y Opsumit. Más concretamente lo que vamos a hablar es la evidencia disponible sobre macitentan, Opsumit. Recordar que el macitentan está indicado en monoterapia o en combinación en tratamientos a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes clasificados con una clase funcional 1 o 2 de la OMS, la clasificación que ya hemos visto.
Ha demostrado su eficacia en diferentes poblaciones de hipertensión arterial pulmonar, como es la idiopática o heredable, la asociada a cardiopatía congénita o la asociada a trastornos del tejido conjuntivo. Y la dosis recomendada, la única presentación disponible en España, es de 10 miligramos una vez al día. Opsumito macitentan, el principio activo, es un antagonista potente de los receptores de la endotelina A y B, activo por vía oral, y presenta una gran afinidad y ocupación prolongada de estos receptores, con lo cual lo que va es a evitar un poco la vasoconstricción provocada por la endotelina. Esto previene la actividad que genera la endotelina y también no solo a nivel pulmonar, sino a otro nivel del músculo liso. Como podemos ver aquí en este cuadro de farmacocinética del fármaco, Opsumit presenta un mayor coeficiente de distribución en N-octanol frente a bufera acuoso y una mayor cantidad de forma ionizada a pH normal, por lo cual presenta entre 40 y 2000 veces más afinidad por la fase lipídica y sobre todo un tiempo de ocupación al receptor 15 veces mayor en comparación con los otros antagonistas de los receptores de la endotelina como son ambrisentan y bosentan. ¿En qué se traduce o en qué vamos a ver qué se traduce esta evidencia científica, este mecanismo de acción y esta afinidad del fármaco? Bueno, empezaríamos con el estudio Serafin. Es un estudio en el cual macitentan se compara frente a placebo, un estudio con una N de 742 pacientes bastante alta para este tipo de patología, y la variable principal del estudio es el tiempo transcurrido hasta un primer evento de morbilidad o mortalidad, ¿vale? No solo mortalidad, sino cualquier evento o efecto que provoque un cambio de tratamiento por empeoramiento o reacciones adversas del paciente. En este estudio lo primero que encontramos es que macitentan frente a placebo en toda la población consiguió una reducción del riesgo a evolución de la enfermedad de un 45%, y si ya nos metimos concretamente en pacientes que ya se encontraban en tratamiento con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 en una combinación, vemos que la combinación de macitentan con estos inhibidores lo que reduce es hasta un 38% la evolución de la enfermedad o el motivo del cambio de la enfermedad. El estudio Serafin además llevaba asociado un estudio de calidad de vida y se vio que el tratamiento con macitentan mejoró significativamente la gran mayoría de dominios del test del SF36, y en concreto también sobre todo se vio que macitentan redujo el riesgo de deterioro del componente físico y también, muy importante, redujo hasta un 24% las puntuaciones del deterioro mental. Cambiando de estudio, el estudio Optima, uno de los más importantes para macitentan, es un estudio en el que macitentan se administra en doble combinación inicial con tadalafilo. En este estudio lo que se ha observado en la evaluación del mismo es una mejora en la variable principal, que era la resistencia vascular pulmonar, con una reducción de hasta un 47% frente al valor basal, pero además también mejora parámetros hemodinámicos como provocando un aumento del índice cardíaco o una disminución de la presión arterial pulmonar media. Además, como parámetros bioquímicos para poder evaluar la efectividad del tratamiento, también se observó una reducción de cerca del 70% del valor del NT-proBNP con respecto al valor basal. Otros datos que evaluó este estudio Optima con respecto a macitentan fue la mejora de parámetros funcionales. Ya hemos dicho que también puntuaban en cuanto a la clasificación del riesgo del paciente. Por lo tanto, el tratamiento de macitentan más tadalafilo en semana 16 se vio que aumentó, mejoró los resultados desde la marcha de los 6 minutos y que se consiguió la reclasificación de la clase funcional hasta un 63% de pacientes. Un ejemplo de ello es que del 10% de pacientes en clase funcional 1 que se estableció en el momento basal pasó al 34,8% de los pacientes. Esto también se observó en el estudio PRAGMA. El estudio PRAGMA era un estudio en el que se veía la mejora en la puntuación de la escala del riesgo REVIL en pacientes que ya estaban 6 meses en tratamiento con macitentan. Y como podemos ver en las barras, tanto el nivel del riesgo como la clase funcional tuvo bastante mejoría tras 6 meses de tratamiento con macitentan. Y ya por último, nos encontraríamos con el estudio REPAIR, en el cual macitentan lo que se ha visto es de los únicos
Ares, los últimos antagonistas, el único antagonista de los receptores de la andotelina que ha estudiado y mostrado una mejoría en la estructura y en la funcionalidad del ventrículo derecho. Es decir, el tratamiento a largo plazo con macitentan logra revertir, mejorar la funcionalidad del ventrículo derecho, que estaba afectada por la evolución natural de esta enfermedad, de hipertensión arterial pulmonar. Por lo tanto, se ha visto que en la evaluación a largo plazo, el tratamiento con macitentan produjo un aumento medio del volumen latido del ventrículo derecho de hasta 12 mililitros por latido con respecto a los valores basales, y además que también se redujo la resistencia vascular pulmonar en un 38%, que confirma datos de otros estudios que ya también hemos comentado anteriormente. Simplemente para que lo vierais, ya hemos dicho que logró mejorar el test de la marcha a los 6 minutos y mejorar la clase funcional de los pacientes. En este estudio también se demostró. Para que lo veáis de una forma visual, la gran mayoría de los que vais a visualizar esta presentación somos farmacéuticos y se nos escapan estas imágenes, pero es bastante visual cómo el ventrículo derecho enfermo late de una forma o como luego en la segunda evaluación, en la evaluación de la semana 26, tiene una mucho mejor capacidad de latido y de funcionalidad. En cuanto a la comparativa de macitentan frente a otros antagonistas de los receptores de la andotelina de su familia, ¿qué datos tenemos? Bueno, pues lo que tenemos son datos de vida real, un estudio de evaluación del seguimiento de pacientes de Medicare, en el cual podemos ver que en la gráfica de Kaplan-Meier las líneas de tratamiento de macitentan, ambrisentan y bosentan van bastante paralelas. De hecho, a los 3 años, más del 60% de pacientes que no habían recibido previamente antagonistas de los receptores de la andotelina mostraban, bueno, seguían vivos en ese periodo. Si nos metemos un poco más en profundidad, pues se trata de un estudio con una N de 6.400 pacientes, una N bastante elevada, en la que no hubo diferencias significativas en la tasa de mortalidad ajustada, bueno, sin ajustar, respecto a entre los 3 Ares, y sí que se vio una ligera diferencia en la reducción del riesgo de mortalidad de macitentan frente a ambrisentan. Más concretamente, para meternos más en profundidad en estos datos, macitentan disminuyó el riesgo de mortalidad no ajustada en la población general hasta un 18% frente a ambrisentan o un 39% frente a ambosentan. Cuando nos metemos en pacientes que eran naïfs a este tipo de tratamientos, se aumenta un pelín la diferencia hasta el 22% con ambrisentan y el 32% con bosentan de mortalidad, recordemos, no ajustada. Además, lo que refleja el estudio es que en este subgrupo no hubo diferencia significativa en el riesgo de mortalidad entre ambrisentan y bosentan, que son los otros dos principios activos incluidos en esta familia de antagonistas de los receptores de la andotelina. Ya para ir terminando, en cuanto a macitentan datos de seguridad, simplemente nada reseñable, solo destacar que en la seguridad hepática, que siempre era un dato a mirar con ambrisentan y con bosentan, pues los estudios de macitentan han demostrado que no ha habido diferencia de elevación de transaminasas frente a placebo, y en cuanto a edema periférico, más de lo mismo. El estudio de la incidencia de edema periférico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar en tratamiento con macitentan frente a placebo tampoco mostró diferencias significativas. Por tanto, como conclusiones, lo que quería recordaros es que ya hemos visto que el momento del diagnóstico es de lo más importante de este tipo de pacientes, ya que el inicio del tratamiento y la combinación base, la primera elección del tratamiento, van a impactar en los resultados a largo plazo, que en este largo plazo macitentan ha demostrado ser beneficioso y tener buenos resultados en la hipertensión arterial pulmonar frente a placebo y el resto de antagonistas de los receptores de la endotelina, ya que macitentan es el único que ha estudiado y ha demostrado la mejora de la funcionalidad y la estructura del ventrículo derecho de este tipo de pacientes. Y de norma general, simplemente recordar que tanto macitentan como el resto de antagonistas de los receptores de la endotelina, tanto bosentan como ambrisentan, son efectivos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar y que tienen un buen perfil de seguridad. Muchas gracias, y no quería dejar la oportunidad de agradecer a Janssen el patrocinio de estas jornadas tan necesarias. Un saludo.